Como ustedes ven, he querido titular el mensaje de esta noche, Sabiduría Protectora. Y vamos a estar caminando por un trocito de la carta del apóstol Santiago, de su capítulo 1, los versos 5 y 6 y del 12 al 15. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y la leo de la Reina Valera contemporánea, Santiago 1, versículo 5. Si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Pero tiene que pedir con fe y sin dudar nada, porque el que duda es como las olas del mar que el viento agita y lleva de un lado a otro. Versículo 12. Dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Wow. No sé si a ustedes le ha ocurrido lo que a mí en estos días. Este fue el texto que se nos propuso en el devocional el domingo recién pasado. Y cuando leí ese texto, el Señor llamó la atención de una manera particular, porque la serie que recién terminamos hace 2 semanas, terminó con un tema el cual continuamos tratándolo el jueves pasado, y ambos mensajes tenían que ver con el fruto que se supone debe dar todo creyente. Y en este texto de hoy, el Señor vuelve a hablarnos de un fruto que nosotros debemos cuidar, que no se cultive de nuestro estilo de vida. Incluso el propio devocional de hoy nos propone reflexionar sobre los deseos de la carne y los frutos del Espíritu. ¿Significa esto que Dios está definitivamente pendiente de nuestra manera de vivir? Porque el árbol se conoce por sus frutos. Usted puede saber nada de agricultura, pero si usted ve que el árbol tiene naranjas, usted no puede pensar que sea otra especie, sino un naranjo. ¿Por qué? Por los frutos. El fruto es un indicador del corazón del creyente. Y es entonces que dediquemos este espacio esta noche para meditar este texto en las 2 partes que el propio Santiago nos propone este texto. En la primera parte, lo que se necesita para poder lidiar con las situaciones diarias de nuestra vida. Y en la segunda parte, el fundamento, la raíz de nuestras tentaciones y a dónde nos conducirá de nosotros no estar atentos. Teniendo eso claro y confiados en que la sabiduría de Dios se manifieste una vez más a través de la unción del Espíritu Santo que está entre nosotros, les propongo entonces comenzar a reflexionar
nuestro pasaje de hoy. Y en los 2 primeros versículos, el Señor comienza diciendo, si alguno de ustedes piensan que hay un carácter excluyente en esas palabras del Señor, ¿eso es para algunos sí y para otros no? Pues claro que no. Si alguno de ustedes, o sea, hubiera sido lo mismo que Santiago escribiera a cualquiera de ustedes que requiera sabiduría. Entonces, tanto usted como yo necesitamos reconocer que probablemente seamos inteligentes, seamos habilidosos, tengamos ciertas destrezas, habilidades, ahora se dice en educación, competencias, no para competir contra otros, que es lo que la sociedad está imponiendo, sino para ser competente, capaz de. El concepto de competencia, donde lo plantea Santiago y donde se plantea en educación, es en el que yo desarrolle capacidad para hacer algo, que yo pueda poner en práctica lo que sé, porque muchas veces somos muy teóricos, pero a la hora de aplicar, a la hora de llevar a la vida diaria, de hacer vida, entonces me convierto, como bien dice él, en un oidor y no en un hacedor. Pero la sabiduría va más allá de la mera inteligencia. Hay gente muy inteligente, pero poco sabia. Y hay gente que no ha ido a la universidad nunca, pero es extraordinariamente sabia. La sabiduría tiene que ver con ser capaz de saber qué hacer, cómo actuar, qué decir y qué callar en el momento justo. Significa saber tomar decisiones. Significa hacer un uso correcto del conocimiento y de las habilidades que yo tengo a la hora de poder poner eso en práctica. Pero eso, lamentablemente, no se aprende en las universidades. Usted puede tener todos los conocimientos científicos en todas las áreas y seguir pensando como el tonto aquel que esta maravillosa creación se hizo de la nada. Que un ser tan perfectamente diseñado como el ser humano, único en el planeta, desciende de un ser imperfecto que ha seguido siendo mono por los siglos de los siglos. Muy inteligente, pero poco sabio. Es locura pensar que una especie degeneró en otra en un momento y después de eso siguió siendo la misma especie. Eso es imposible. Si alguno de ustedes requiere sabiduría, ¿y por qué más necesitamos la sabiduría? Porque en este contexto, en la segunda parte de este texto de Santiago, él nos habla de situaciones que enfrentaremos en la que tendremos que decidir si honramos a Dios o le desobedecemos. Y para eso hace falta sabiduría. Para vivir conforme a la palabra de Dios se necesita la sabiduría de Dios. Usted puede estudiar en el mejor seminario bíblico del mundo y ser un vulgar pecador, no entender las Escrituras. El mismo Jesús dice que las verdades del Evangelio están ocultas a los sabios y a los entendidos. Y se les revelan ¿a quién? A aquellos que llegan a reconocer su limitación y con humildad, sinceridad, sencillez, le piden la revelación a Dios. Por eso los miembros del Sanedrín
cuando esos ignorantes pescadores como Juan, Santiago, Pedro, tuvieron que defenderse ante la Suprema Corte de Justicia, que era el Sanedrín en ese tiempo, era la institución de más alto nivel en administración de la justicia. Ellos mismos dijeron, pero ¿y esto no son los ignorantes? ¿Y de dónde sacan todo este conocimiento y pueden argumentar de esa manera? Porque Cristo le dijo, cuando tengan que defenderse, no preparen el discurso. El Espíritu Santo le guiará en toda sabiduría y le dirá en cada momento qué palabra deben pronunciar. Entonces, si a usted y a mí nos hace falta sabiduría, no debemos ir donde el brujo de Nagua o la sabia de Quitasueños, sino a los pies del maestro y buscar su sabiduría. Y Santiago sigue diciendo, pídasela a Dios y Él se la dará. Y fíjate que aquí no hay condición para dar sabiduría, se la da al que se la pida. Ahora, evaluemos nuestras oraciones. ¿Cuántas veces tú has sacado tu papelito de los bolsillos con tu lista de demandas, como si fueras a negociar un pacto colectivo con los dueños de la empresa? Mira, aquí están mis necesidades. Estoy pasando hambre, estoy sin trabajo, necesito dinero, mi salud se ha dañado, mis hijos son rebeldes, mi esposa es una bruja, mi marido es un cavernícola. Tú llegas con tu lista de demandas. Pero pregúntate, ¿cuántas veces tú le has dicho a Dios, Señor, yo no entiendo nada de lo que en mi vida está ocurriendo? Dame la sabiduría suficiente para entender tu plan. Dame la sabiduría para entender el propósito por el que yo tengo que pasar por esta prueba. Señor, mira, mañana yo tengo que ir a una entrevista de trabajo. Si está dentro de tus planes, dame la sabiduría suficiente para que ellos puedan ver en mí la gracia de tu amor actuando a través de mí. Dame las palabras que yo necesito pronunciar, ni una más, ni una menos. Señor, yo voy a ir al médico mañana a buscar estos resultados. Dame la sabiduría suficiente para que, independientemente del diagnóstico que me den, yo pueda estar convencido de que el poder de tu diestra me sostendrá, sea bueno o sea malo. No buscamos la sabiduría de Dios. Le preguntamos a Google primero. Oye, lo que dijo el médico, ¿y qué es eso? San Google, ¿y qué será esto? ¿Y cómo se combate eso? ¿Y eso es malo? Le preguntamos al hermano, llamamos a otro, llamamos al médico, llamamos al financista antes de buscar la sabiduría de Dios. Y lo mejor de esto es lo que Dios sigue diciendo en este versículo 5. Fíjate, la dará a todos y sin reproche de una manera abundante. ¿Cómo damos nosotros? Imagínate que alguien al que tú tienes una semana, un mes, un año aconsejando, instruyéndole, al final no te hace caso y termina cometiendo un error. Lo primero que nosotros hacemos es reprocharle, tanto que te lo dije, tú de sinvergüenza, mira ahora en el lío. No, Dios no hace eso, Dios no te reprocha, porque Él sabe que a ti te faltaba la sabiduría. Cuando un hijo nuestro se cae y se da un golpe, ese golpe ya es una acción disciplinaria, está cosechando sus consecuencias. Pero usted encima de eso va y le da 4 palos. Muchacho, tanto que te lo dije. A veces por los mismos nervios del amor que usted le tiene, le da 4 palos. Dios no hace eso. Ya usted se cayó, ya aprendió. Ya usted aprendió.
Esas rodillas peladas muestran que usted aprendió y por eso usted viene dando gritos para donde papá. Ay, papi, mira, me caí, me dio un golpe. Y ya, lo que necesita es consuelo. Por eso Dios nos dice en este texto que nos dará a todos. Fíjate que es un absolutismo. A todos. Si se la pedimos, Él nos la dará abundantemente y sin reproche. No creas que Dios te va a llamar la atención porque cometiste un error. No. Porque Él también sabe que necesitamos cometer errores para caer de rodillas a sus pies. Nuestras oraciones más fervorosas siempre son cuando estamos sometidos a las peores pruebas. Sin hacer ningún reproche. ¿Tú te imaginas eso sin darte la cantaleta de mamá antes de esa cantaleta de media hora, una hora y papá con la correa envuelta? No, Dios no hace eso. Te la da sin reproche. Sabiduría abundante. Ahora, el problema con esto está, no es tanto en pedir, porque aquí hay dos problemas que tenemos tú y yo. Es que no se la pedimos, pero Santiago dice que a veces se la pedimos de una manera incorrecta. Por eso él dice que tenemos que pedir con fe y sin dudar. Con fe, ¿qué significa? Convencidos de que la recibiremos cuando Dios quiera. ¿Qué es fe? Según el libro de Hebreos, la convicción de lo que no veo y la certeza de lo que aún no ocurre. Yo sé que el ciclón para acá no viene. Yo estoy convencido de eso. Pero los reportes estaban diciendo que sí, que venía y que estaba creciendo y que había pasado de un aguacerito a una tormenta y que ya era un huracán nivel 1 y ya llegando ahí a la esquina dobló a la derecha. Dice, wow, ¿y qué fue lo que ocurrió? Y hay muchos ahora que dicen, bueno, es el calor que está haciendo, generó una presión negativa en altura y todas esas teorías que mete la gente siempre, los expertos en meteorología, pero que no pueden devolver los huracanes. Los huracanes hacen lo que a ellos les da la gana. Y encontró el poder de la diestra de Dios que dijo, ya con los políticos y la corrupción, la República Dominicana tiene suficiente. Ciclón, no tienes nada que buscar ahí, coge para otro lado. Y se fue. Solo Dios puede hacer eso. Nadie más lo puede hacer. Pero tenemos que pedirle con fe y sin dudar nada. Porque entonces tú y yo cometemos el error de, como Dios no nos reprocha, entonces comenzamos a argumentar. Y Él me hará caso porque yo he sido tan desobediente. Es que yo metí la pata hasta la ingle. No entré más la pata porque ya no había más pata. Yo tengo tiempo practicando esto y Dios me escuchará verdaderamente. Yo me he equivocado eso somos tú y yo. Y el diablo al lado secreteándote, reforzándote eso. ¿Y tú crees que es tan fácil? Pedir sabiduría. No, Él no le da eso. Él tiene gentes especiales, escogidos. Eso no es para todo el mundo. Aquí dice que se la da a todos de manera abundante. Ahora, ¿cuál es el problema? Que debemos pedir con fe. Señor, yo sé que si tú me mandas a grabar un audio devocional, oye, yo ni soy teólogo, ni soy experto en audio, ni soy locutor. Yo no he estudiado ninguna de las tres cosas. Ahora, si tú me mandas, yo lo voy a hacer porque sé que tu sabiduría me guiará. Hoy grabamos el 798 de manera ininterrumpida. ¿Eso es obra mía? No, es obra de Él. Es obra de Él. A nosotros lo que nos toca es confiar. Pero ¿qué ocurre? Que la fe nos falla. Nos falta fe para creerle a Dios. Y tú pudieras preguntarte en este momento, ¿y por qué Dios hace tanto énfasis en este concepto de sabiduría y está tan dispuesto a dársela a todos de manera abundante y sin reproche? ¿Por qué tú crees que te hace falta sabiduría de Dios? Bueno, la respuesta la encontramos entonces en la segunda parte del pasaje de hoy.
Porque en la segunda parte encontramos entonces la realidad del creyente. Tú y yo tendremos que enfrentar tentaciones y para lidiar con ella vamos a necesitar sabiduría. El versículo 12 de Santiago 1 dice, dichoso el que hace frente a la tentación. Espérate, Santiago, yo no sé cuál es el concepto de dicha que tú tienes, pero ¿cómo tú dices que yo debo sentirme dichoso cuando tengo que ser sometido a prueba a través de una tentación? Porque tú y yo somos guerreros. Tú y yo no somos cobardes. Dios nos ha dado un espíritu de valor, de valentía, no de cobardía. Es un espíritu de poder el que Él ha puesto en nosotros. Las tentaciones siempre estarán frente a nosotros. Estamos llamados a enfrentarlas con valor y determinación. ¿Por qué? Porque siempre las tendremos. Nuestro corazón siempre tendrá que lidiar con factores que tienden a llevarnos a desobedecer a Dios. Pero nosotros no entendemos muchas veces cuando estamos frente a la tentación, cuando estamos frente a la crisis, a la prueba. Por ejemplo, cuando un atleta está siendo entrenado por su coach o su entrenador, es más fácil decir entrenador que coach, ahora todo hay que decirlo en inglés. Este entrenador le prepara una serie de rutinas que pudieran parecer a veces hasta abusivas. Pero este tipo es matarme lo que quiere. No, él te quiere preparar para que cuando tengas que enfrentar la prueba verdadera, tú seas competente. ¿Cómo tú puedes superar una debilidad si no la enfrentas? ¿Cómo tú superas un miedo si no te paras frente a él? Siempre le tendrás miedo. Siempre. Pero el día que tú lo enfrentas con valor y determinación, a lo mejor te venza la primera vez y la segunda. Pero si tú le sigues pidiendo sabiduría y fortaleza a Dios, un día madurarás. Por eso, si hacemos un ejercicio de memoria, y miramos 1 año, 2 años, 5 años, 10 años atrás, veremos cómo esas tendencias han ido cambiando. Y las cosas que nos eran atractivas en un tiempo, probablemente ahora no lo sean mucho. Pero han surgido otras debilidades. Por eso la búsqueda de la sabiduría, de la protección de Dios, debe ser siempre permanente. ¿Y por qué este atleta necesita ser obediente al entrenamiento de su coach? Escucha, porque pasada la prueba se hace acreedor de la corona de vida. Entonces, entre los 7 tipos de coronas que Dios tiene reservado para los guerreros que resulten vencedores, está la corona de vida. ¿Por qué? Porque el pecado lo que quiere es nuestra muerte. El enemigo lo que quiere es matarnos. Vino a engañar y como la caballota, ¿cómo se llama la cantante aquella? La Ivy Queen, que viene acribillando y matando. Es así mismo que anda Satanás. Viene a dar muerte, pero Dios quiere nuestra vida y nuestra vida abundante, porque pasada la prueba. ¿Tenemos que pasar la prueba? El profesor al alumno que no pasa el examen no lo pasa de curso. Incluso hay un examen al final que se llama examen general. Por si acaso hubo detalles que en principio usted no pudo aprender, al final usted tenga un chance de ser evaluado en la asignatura completa. A lo mejor usted al final se puso las pilas. Pasada la prueba se hace acreedor de la corona de vida. ¿Y quiénes son los que cogen los exámenes? Pues los estudiantes que están inscritos. Mi papá no se puede quemar en un examen, porque si no está estudiando no se puede quemar.
Entonces, por eso yo le digo a mis alumnos, no se preocupen si reprueban la materia, eso es del que está aquí, pero no prestó atención, no buscó la sabiduría. Lo bueno es que conmigo se queman felices, las clases son divertidas, pero el que no pasa la prueba, reprueba la asignatura. Es lógico. Se llama ley de causa y efecto, es simple. Entonces, Dios nos está diciendo que tú y yo debemos considerarnos dichosos, afortunados, bienaventurados cuando enfrentemos la tentación. Porque eso va a fortalecer nuestro carácter. Imaginemos que para usted el dinero es una tentación, como Judas. Wow, perfume tan caro, debimos venderlo y darme esos cuartos a mí. Y él tuvo un argumento maravilloso para dárselo a los pobres. Y Juan dice, un ladronazo era para robárselo. ¿Te das cuenta? Entonces, tú pudieras decir, pero ¿y cómo si Juan, que estuvo con él y que lo conocía, dice que era un ladrón, Jesús lo pone como tesorero del movimiento? O sea, es como tú poner un gato a cuidar carne. ¿Tú te imaginas eso? Pues precisamente para que Judas tuviera la oportunidad de pasar la prueba, de que estuviera frente a la tentación y pudiera superarla. Por eso Dios me puso a predicar. Por eso me llevó a dar clases, porque Él conoce mis debilidades y me ha puesto en los lugares correctos para que sea capaz de superar la prueba. Imagínate, yo recuerdo mis días en el bachillerato y en la escuela primaria, un tipo exageradamente tímido. No podía hablar en público. Sabiéndome las cosas, me daban un examen y me iba bien, pero si tenía que explicarlo en la pizarra era un lío. Y mira qué locura, escogerme Dios entonces para hablar en público. ¿Cómo me preparó? Me metió a dar clases. ¿Y cómo llegué a dar clases? Me botaron del trabajo y ya teníamos la fecha del matrimonio puesta. Y el primer trabajo que apareció fue darle mecánica vectorial de los cuerpos rígidos a un grupo de geólogos que se iban a graduar y no había quien se lo diera. Fíjate cómo cuando hay un propósito de Dios, hasta las crisis, Romanos 8:28, para los que aman a Dios, hasta las peores crisis terminan obrando para bien. ¿Te das cuenta? Es fidelidad de Dios. Ahora, fíjate que esta corona de vida es una promesa que Dios ha hecho. Pero esta sí tiene una condición. ¿Para quiénes? Para los que lo aman. Y Jesús dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Obedezcan mi palabra, obedezcan mis mandatos. Entonces, para yo decir que obedezco a Cristo, probablemente sea fácil, la boca dice cualquier cosa. Ahora, ¿cuándo yo de verdad doy evidencia de eso? Cuando estoy frente a la tentación y soy capaz de pasar la prueba. Si su debilidad es la lengua, la mentira, el chisme, cuando usted tenga que decir la verdad, no busque argumentos. Honre a Cristo en ese momento y diga la verdad. Si el problema suyo es el dinero, Dios lo va a poner donde habrá mucho dinero para que usted aprenda a no ponerle la mano a eso. Por eso el entrenador, yo no sé si ustedes han visto la psicología de los entrenadores, pero el entrenador te da una pesa, por ejemplo, o te mete en una máquina a hacer abdominales, y él se hace el loco y tú estás ahí haciendo abdominales, y cuando tú estás harto, cansado ya, que te va a pillar de ahí, extrañamente aparece el entrenador y te dice, dame 5 más. Tú dices, ¿por qué este tipo no vino hace 2 minutos cuando yo tenía fuerza para hacer esas 5? Pero estoy al botar el bofe ya jugar. No, vamos. Y entonces él, privando en tigre, hace 2 cosas. Comienza a contar en manera regresiva para que tú creas que se van a acabar más rápido las abdominales. Y comienza a ayudarte con la mano y le pone los deditos a la pesa. Vamos, 5, 4. Y
dándote ánimo. ¿Por qué? Porque Él sabe que necesitas superar esa prueba. Tú llegaste al límite. Para crecer tiene que sobrepasar la prueba. Y eso es lo que ocurre. Por eso tú y yo tenemos que ser lo suficientemente sabios. Pero la sabiduría tenemos que pedírsela a Dios. Incluso, yo no sé si ustedes recuerdan, porque usted pudiera estar diciendo, pero ¿y por qué yo tengo que ser tentado? ¿Por qué? Tanta gente en este mundo y el diablo se antoja de mí, ¿por qué no se antoja de otro? Él no tiene suficiente con los políticos y los traficantes de droga y los violentos. No, el problema es que el diablo conoce nuestras debilidades. Él sabe de dónde tú y yo cojeamos. Él sabe cuál es la necesidad que tenemos justo en ese momento. Por eso Dios revela en el verso 13, cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios. Porque muchas veces nosotros tendemos a responsabilizar a Dios de nuestras tentaciones. Fíjate que dice que Dios no tienta a nadie, ni el mal puede tentar a Dios. O sea, el diablo no logra que Dios te tiente ni te tienda una trampa para atraparte. Dios no necesita eso. Porque Él sabe que por naturaleza tú y yo somos pecadores. Él sabe que estamos dañados. Por eso Jesús dijo, yo no vine a condenar a nadie, porque condenados ya estaban ustedes. Ustedes se saben condenar solitos. ¿A qué vine yo? A salvarlos, a redimirlos, a limpiarle el pecado, a pagar su deuda. A eso fue que vine. Y fíjate que es claro entonces que tú y yo siempre seremos tentados. Siempre. Pero tengamos claro que nuestras tentaciones no vienen de Dios, dice Santiago. ¿Tú recuerdas dónde llevó el Espíritu Santo a Jesús desde que salió de las aguas del río Jordán cuando Juan lo bautizó? Al desierto para ser tentado. Una cosa increíble. Y fíjate que el diablo tentó a Jesús, ¿a dónde? En las áreas donde los hombres somos vulnerables. Si Jesús había hecho un ayuno de 40 días, ¿qué tú crees que era lo que él más necesitaba en ese momento? Comida. No le podía poner una playa con, no. Usted tiene 40 días sin comer. La tentación más fuerte para usted en ese momento es la comida. Usted tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses sin trabajo. ¿Qué hace el diablo? Un negocio ilícito, una cosa ilegal. Mira, te puede ganar un dinero violento aquí y rápido, pero hay que hacer cosas ilegales. Eso no viene de Dios. Si tenemos la sabiduría suficiente, usted inmediatamente va a decir, pero esto contradice lo que Dios dice en su palabra, entonces esto no es Dios que me lo está mandando. Pudiera parecer una bendición. ¿Por qué sabemos que no viene de Dios? Porque Dios no nos va a proponer algo que contradiga lo que Él nos está pidiendo que obedezcamos. Usted de repente se divorcia. ¿Cómo cree usted que el hombre de su vida, este me lo mandó Dios y es casado con 5 hijos? No, ese no es suyo. A lo mejor a usted le atrae la tarjeta de crédito de ese hombre, la jipeta de ese hombre, o quizás ese es atento, amable, cariñoso, pero ese no viene de Dios porque es ajeno. Tenemos que entender eso. Ahora, fíjate que el mal tampoco puede motivar a Dios, no tiene capacidad de hacer que Dios tiente a sus hijos. No hay forma. Al contrario, dice Santiago en el versículo 14, cada uno es tentado, o sea, no es uno solo que es tentado de esta manera. Santiago dice, cada uno, todos nosotros, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Entonces, ¿dónde que está el problema?
¿Afuera o adentro? Está adentro de nosotros. Si tú buscas el capítulo 7 de Marcos, los versículos del 21 al 23, escucha las palabras de Jesús. A Jesús le están hablando de unos alimentos que hacen impuro a la gente, y que la carne de cerdo, y que la ensalada de camarones, y que eso no se puede comer, le están diciendo a Jesús. Eso contamina al hombre. ¿Y por qué tus discípulos no se lavan la mano? Porque si usted no se lavaba la mano, hasta el codo estaba contaminando su cuerpo y cometía pecado. Y oye la respuesta de Jesús, Marcos 7, versículos del 21 al 23. Porque de adentro del corazón humano, escucha, salen los malos pensamientos. Entonces el corazón no es la bomba inyectora que tenemos en el pecho, está apuntando al cerebro, a la mente del hombre. Es de donde salen los pensamientos. ¿Qué más? La inmoralidad sexual. Oye, ¿qué otra cosa? Los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona, dice Jesús. Entonces, en vez de tú estar echándole la culpa al diablo o a Dios, cállate y mírate hacia adentro. Porque Jesús nos está diciendo, y Santiago aquí lo corrobora, que cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Y detengámonos aquí a hacer un ejercicio. ¿Por qué la tentación siempre nos resulta tan atractiva? Porque el diablo sabe qué es lo que a ti te gusta. Si tú analizas, cuando él llevó a Jesús a tentarlo, primero le ofreció comida. Porque tener hambre es una necesidad física. Eso no es inventado. Tener hambre es tener hambre. Y lo que hemos tenido hambre en algún momento sabemos bien lo que es eso. Y sobre todo los que somos especiales, así como yo, que me dan unas migrañas y no como a tiempo, que me pongo loco. Yo no puedo estar ni sin comer ni sin bañar. Yo cualquier otra cosa la paso bien, pero estar sin bañar y sin comer como que para mí es difícil. Por eso, entonces, yo tengo que tener cuidado con la comida. Tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el diablo de repente la puede utilizar como un recurso para tentarme, para hacerme caer. Fíjate que en el pasaje de hoy, del devocional de hoy, Gálatas 5, meditábamos en este día, los versos del 16 al 25, Pablo escribe una lista que coincide con lo que Jesús dice en Mateo 7. Todo eso dice Pablo. ¿Y qué son esos? Los deseos de la carne, dice Pablo en Gálatas 5. Los deseos de la carne luchan, están en una contienda permanente. ¿Contra qué? Contra los frutos del Espíritu. Porque en el fondo tú sabes lo que es correcto, tú sabes que no está bien, pero es que comer es tan bueno. Y miren, le voy a decir una cosa. Hoy entró mi asistente de nuevo a trabajar y ella me decía que una de sus comidas favoritas es el locrio de carne de cerdo. Y yo le decía, ¿por qué de carne de cerdo? Esa es la más dañina de toda esa grasa que tiene el cerdo y esos parásitos que no hay forma. Y me dijo, don, mire, esa es la carne más buena del mundo. Eso tirado en un aceite con un chin de sal queda buenísimo. Eso no es como esa pechuga de pollo que hay que echarle sazón y leche y queso y salsa bechamel. Es un bagazo. La carne de cerdo es una maravilla. Sí, entonces el diablo la usa para tentarnos. Por eso usualmente el colesterol está alto, los triglicéridos, porque es más buena. ¿Quién quiere comer brócoli, coliflor, zanahoria y esa cosa? Cuando usted se puede comer un buen brownie, un quesillo. Mi mamá hizo un flancito desde ayer, mire, una maravilla. Uno se lo quisiera comer entero. Y hay que hacerse una violencia para comerse un chin, pararse de la mesa y salir huyendo. Entonces entendemos por qué Pablo le dijo a Timoteo,
huye de lo que despierte las pasiones juveniles, porque si te queda en la mesa y el quesillo, cómeme. Y uno quiere autoengañarse, uno se autoengaña, no, dame un chin, pero te quedas con la cuchara ahí, y comienza a pellizcarlo chin, cuando viene a ver te comiste el quesillo entero. Y me encanta cuando la gente se ríe, se está viendo en el espejo, a mí me pasa lo mismo. Una bichuelita con dulce, ¿tú te imaginas eso? Frita de la nevera, y uno se lleva del gusto. Ustedes se han dado cuenta que en las vacaciones uno aumenta de peso, porque usted está en la casa, y yo no sé qué es lo que ocurre con estar de vago en la casa. Usted da una vuelta y va a la nevera y pellica un pedazo de queso. Y a los 10 minutos va y da una vuelta y agarra una galleta. Es mejor salir de ahí. ¿De qué es que estamos hablando? De que nuestros deseos internos son los que nos meten en problemas. Ahora, analicemos lo siguiente. ¿Por qué a nadie le coge con ponerse de rodillas 2 horas a orar? Porque al diablo no le interesa que usted haga eso. Eso no es bueno, ¿no? Usted ha visto lo que ocurre cuando usted abre la Biblia, le da un sueño. Y usted comienza a leer un versículo y va bostezando como un hipopótamo. Que he trabajado demasiado hoy. Cierra la Biblia y se duerme. Pero si es comida, usted está en la casa y da una vuelta y la otra. Váyase para un resort para que usted vea que las bebidas alcohólicas no son suficientes. Y la gente se instala ahí en una esquinita del bar y llénamela, y llénamela, y llénamela. ¿Y por qué no le pedimos eso a Dios? Lléname de tu espíritu, dame sabiduría, dame palabra, dame fortaleza. No hacemos eso. Eso es difícil. Y la raíz de todo esto, conforme a las palabras de Jesús, es que dentro de nuestro corazón está la raíz de todos nuestros males. Y por eso Santiago dice que cada uno es tentado cuando se deja llevar. Entonces no se deje llevar. Si usted sabe que usted no puede ver el alcohol que busca en una tienda de licores, en un bar, en un happy hour, ¿qué busca ahí? Si usted no puede ver mujeres, ¿qué busca en un cabaret, en una discoteca, ¿qué busca usted ahí? Corra, salga huyendo de ahí. Eso es lo que está diciendo. Al final seremos atraídos por los deseos de nuestro corazón, porque en el fondo es lo que queremos, es lo que deseamos, y esa es nuestra lucha, nuestra batalla interna. El riesgo de todo esto, y con este versículo final terminamos, está en el versículo 15. Porque si algo debemos tú y yo hacer es ir matando los deseos de la carne todos los días. Y no estoy diciendo que nos volvamos como la gente del Opus Dei y nos autoflagelemos. Ellos creen que cada vez que tu corazón desea algo que no se debe agarrar un látigo y te encuerar en tu habitación y darte 60 latigazos hasta que bote sangre. Y andan con unas correas de clavo que le llaman vitrilio, se lo amarran usualmente en lugares donde nadie se los vea, en los muslos, en las piernas, en la cintura. Y cada vez que, por ejemplo, un hombre mira con codicia a una mujer, ¿qué hace? Va al baño y se aprieta la correa esa para que los clavos se le claven con más fuerza. No es de eso. Jesús está diciendo que es en nuestra mente que eso está. Y no hay forma de que usted puye la mente. No. Es renunciando a eso. El riesgo de esto es que el versículo 15 dice que el fruto de nuestro corazón, de nuestra raíz de iniquidad, de nuestros malos deseos, una vez es concebido, queda a luz el pecado. Y entonces usted como que se va dejando envolver sin darse cuenta de esa nebulosa, y cuando viene a ver, tiene el Cuba Libre en la mano. Tiene el vodka con jugo de naranja en la mano. Cuando viene a ver, está jugando otra vez. Está peleando, está abusando, está maltratando, está cometiendo adulterio, está en fornicación, está viendo pornografía. Es usted. No le eche la culpa a nadie. Porque justo en la ventana donde apareció la chica sin ropa, al lado del botón que la maximiza, hay uno que la cierra. Justo al lado. Y de color rojo, con una X así. ¿Usted sabe para qué? Para que usted le dé clic y la cierre. Ahora usted se queda mirando ahí, caramba, pero
y le da el clic, la maximiza. Así somos. E intentamos justificarnos. El fruto de nuestro corazón, de nuestra carne caída, son malos deseos. Entonces no le haga caso a la carne. Fifo, es que tú no sabes lo que es vivir solo. Yo he oído muchos hombres que cuando las mujeres lo dejan andan dando gritos como locos. No supieron cuidarla. Muchas mujeres que cuando se quedan solas, obviamente tienen necesidades afectivas. Pero espérate a que Dios te muestre cuál es. No te vuelva loco. Porque el fruto de estos malos deseos, una vez concebido, es el pecado. Y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Por eso necesitamos sabiduría. Porque al final lo que está en juego es esa corona de vida que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Y si le aman, obedezcan su palabra. Dice Jesús, la muestra de que mi hija me ama es que me obedece. Porque ella no hace nada con decir, ay, yo amo tanto a mi papá. Mi papito es tan bueno y tan cariñoso y todo lo que yo le digo ella hace lo contrario. Ay, ¿y qué amor es este? ¿Cómo un esposo le demuestra a una esposa que la ama si no la cuida, si no la provee, si no la mima, si le es infiel, si la maltrata psicológica y físicamente? Adiós, pero así no me ame, ódiame mejor. ¿Te das cuenta? Por eso debemos tener sumo cuidado, porque mi corazón siempre va a producir malos deseos. Por eso la Biblia es clara y dice que el corazón del hombre es engañoso. No le haga caso al corazón, hazle caso a Dios. Los malos deseos producen pecado y el pecado produce la muerte. Entonces, para identificar esa línea, ¿qué necesitamos tú y yo? Sabiduría. Para poner a prueba los deseos de mi corazón. Juan dice que debemos someter a prueba incluso a los espíritus. Hay mucha gente que te dice, Dios me habló y me dijo que jugara la lotería porque no, pero Dios no está de acuerdo con los juegos de azar. ¿Cómo te va a decir que juegue la lotería? Dios me dijo que esa es la mujer de mi vida, pero esa mujer es casada. ¿Y qué tú buscas con una mujer casada? Dios me dijo que ese es el negocio mío. Es un negocio ilegal. Tú sabes que ese tipo lo que hace es vender droga y la tiendecita esa que tiene es una pantalla. Tú sabes eso no viene de Dios. Mi corazón produce malos deseos. Esos malos deseos me llevarán a pecar y el pecado traerá muerte. La paga del pecado es la muerte. Por eso, amados hermanos, necesitamos con fervor, con urgencia, con fe y esmero, buscar la sabiduría de Dios. Necesitamos pedirle a Dios que derrame su luz, su conocimiento, su sabiduría sobre nosotros, porque todos los días seremos tentados. Todos los días. Yo sé que la esposa, cuando tiene un marido infiel, es tentada a envenenarlo, a ahorcarlo, a tirarlo por el balcón. Yo sé que a veces tenemos jefes que uno quisiera invitarlo a comer a su casa y envenenarlo y que se vayan a morir para su casa. Es verdad que uno quiere hacer eso, pero no le podemos dar riendas sueltas al corazón. La palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis, porque el pecado produce la muerte. Entonces debemos pedirle a Dios que fortalezca nuestro corazón, a fin de que no alberguemos tampoco resentimiento, ni odio, ni rencor. No. Jesús dice que Él nos perdonará en la medida en que seamos capaces de perdonar. Entonces liberémonos de todo eso. Busquemos la sabiduría de Dios. Mantengámonos orando, señores. Vamos a intensificar las súplicas para que Dios nos haga sabios, nos dé el don de discernimiento para saber en todo tiempo cómo debemos actuar, cuándo debemos hacer silencio, cuándo debemos irnos y abandonar el ambiente donde estamos, cuándo debemos mantenernos firmes. Busquemos la sabiduría de Dios, porque nuestro Dios y Padre nos tiene reservadas
sabiduría abundante y una corona de vida. Saldremos vencedores en nuestras pruebas y nos haremos acreedores de esas dos grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Hermanos amados, las tentaciones son inevitables. Ahora, ¿cómo reaccionamos frente a ella? Depende única y exclusivamente de nosotros. Para poder actuar y decidir correctamente, pidámosle a Dios que nos dé su sabiduría. Hermanos amados, oremos a Dios. Terminemos orando, buscando su dirección para que no caigamos en la tentación.